Marcos 16, vamos a dar lectura alternada a todo el capítulo. Todos en pie, hermanos. Vamos a hacer la lectura de manera alternada, todo el capítulo 16 de Marcos. Dice así la escritura: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue resucitado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque se había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban al camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Respondamos con el himno 121, Oh Mañana Venturosa. Himno 121, Oh Mañana Venturosa, escrita por Henry Smart y traducida por Eleazar Moreno Lira. Señor,
mensaje es morir con Cristo, vivir con Cristo. Dejo lugar al pastor. Estemos prontos y diligentes para escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, a abrir la escritura en Romanos capítulo 6. Y leeremos los primeros 6 versículos. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6, y vamos a hacer la lectura juntos en este día de resurrección. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Bendito y soberano Señor, cuánto gozo hay en entonar estos cánticos de triunfo. Una y otra vez, Señor, elevar nuestras voces, repetir estas palabras: Cristo, nuestro Señor, triunfó. Porque este es el mensaje, Señor. Esta es la expresión de tu voluntad para nosotros. Porque el único motivo de nuestro regocijo eres tú, Señor. Tú nos das el motivo más grande de gozo, de alegría, de regocijo, para que cantemos como lo hemos hecho, pero también, Señor, para que aprendamos las implicaciones de un evento como este, la resurrección de nuestro Señor, que también significa nuestra resurrección. Danos, Señor, el entender tu palabra, y en entenderla, Señor, también obedecerla. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos. Y es un día de regocijo, sin duda, el motivo que nos reúne hoy y que nos reúne cada domingo. Muchos se han preguntado por qué, si la ley dice en el Antiguo Testamento que debemos guardar el séptimo día, el Shabbat o el sábado, ¿por qué la iglesia cristiana del Nuevo Testamento cumple celebrando el primer día de la semana? Y no hay ningún desacuerdo en estos dos días. Porque el Shabbat señalaba el descanso en el cual el pueblo, recordando la obra de Dios de creación, celebraba. El cumplimiento del Shabbat también se da en el Señor Jesucristo, y nosotros celebramos el primer día de la semana, también celebrando los grandes acontecimientos de la recreación en Cristo nuestro Señor. Porque esos acontecimientos que estamos recordando esta semana fueron grandes eventos en los cuales estaba comprendida toda la creación. Desde el principio, toda la creación estaba enfocándose en la promesa que se dio a nuestros primeros padres. Porque no solamente es una cuestión del ser humano, sino de la creación toda. A partir de la promesa que fue dada a nuestros primeros padres, toda la humanidad y toda la creación
estuvo al pendiente porque su propia existencia y futuro estaban ahí. Por eso no celebramos estos eventos como espectadores, sino como partícipes. Porque los acontecimientos que estamos recordando en estos días, también estuvimos nosotros. Y Dios ha hecho todas estas cosas en Cristo también para nosotros. Cierto que para el mundo estos pueden sonar meras celebraciones, como decíamos hace apenas 2 días, tradiciones religiosas, entre comillas lo de religioso, pensando que no son religiosos porque no celebran estos días. Pero estos acontecimientos tienen la garantía de la historia, porque aquellos que atestiguaron estos eventos, aquellos que presenciaron estos eventos, dejaron testimonio de lo que vieron y de lo que escucharon. Y no solo ese testimonio tenemos, sino también el de sus adversarios, porque no fueron los únicos. ¿Quiénes fueran o quiénes serían la parte más interesada en que estos acontecimientos no hubieran sido reales, históricos? Los enemigos del Señor. ¿Y por qué, si algunos llamaron a esta fábula la fábula de Jesús, por qué creció y se extendió de tal manera al mundo? Porque lo que Dios hace es veraz, y testigos hubo de ellos, de su muerte como de su resurrección. El viernes pasado recordábamos los eventos de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, pendiente de esa cruz maldita, a causa de nuestros delitos y pecados, por nuestra culpa, el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado, porque fue contado con nosotros y ascendió a la cruz como uno de nosotros para representarnos a nosotros delante del juicio divino. Sufrió la ira de Dios, padeció los dolores no solo físicos, sino dolores que produjeron angustia, que miramos a nuestro Salvador en aquellos momentos profundamente angustiado a causa de la ira de Dios que se desataba sobre él. Pero en medio de todo eso, se escucharon las palabras de victoria: consumado es. Esas palabras, sencilla expresión, fueron las palabras de que la misión que le fue encomendada a nuestro Salvador se cumplió y se cumplió perfectamente. Y esas palabras fueron dichas no porque Él estuviera diciendo que ya su tiempo se había terminado, sino las estaba diciendo en razón de que su misión estaba siendo cumplida, que había sido enviado para morir en la cruz, como Él lo dijo a sus discípulos antes, que era necesario que subieran a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre iba a padecer. Él vino para eso, nació para eso. La segunda persona de la Trinidad se encarnó para eso. Pero a medida que se acercaban esos instantes cruciales, el Señor también manifestó su humanidad, su dolor, su angustia, como uno de nosotros. Que somos nosotros los que deberíamos estar angustiados de sabernos que nos acercábamos al juicio de Dios. Porque ¿quién de nosotros, siendo nosotros, hubiéramos resistido el juicio de Dios? Pero Dios en su gracia nos dio a su Cordero, que como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo ha quitado.
ha vencido nuestro Señor en la cruz. Ahí, en esa cruz, tornada ahora como símbolo del amor de Dios, como símbolo de la victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el pecado. En su oficio de sumo sacerdote, nuestro Señor se ofreció en sacrificio perfecto para la remisión de nuestros pecados. Cumplió el Antiguo Testamento, que como el sumo sacerdote entró al lugar santísimo para presentarse delante del trono de Dios, llevando no la sangre de un corderito, no la sangre de un animalito, sino llevando la sangre propia para colocarle en el propiciatorio para perdón de nuestros pecados. Y ahí mismo el Señor reconcilió al mundo con Dios. Pero no estaba todavía del todo terminada la obra, porque quedaba una parte todavía que llevar a cabo: la resurrección. Como dice el apóstol Pedro en su sermón de Pentecostés, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe ser vista como la aprobación del Padre sobre la obra perfecta presentada por su Hijo. Porque dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esto marca también una nota de gozo para nosotros, porque así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba en momentos tensos, sabiendo que el sacerdote había entrado, viendo al sumo sacerdote que entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, porque sabía que esto sucedía una vez al año solamente. El pueblo, mientras el sacerdote ingresaba al lugar santísimo llevando la sangre de la expiación, el pueblo esperaba en ascuas. ¿Qué noticia habría? ¿Sería acepto el sacrificio o no? Porque en ello le iba también a ellos. ¿Seremos perdonados o no? ¿Seremos reconciliados con Dios o no? Buenas noticias les eran dadas cuando el sumo sacerdote salía y anunciaba la reconciliación del pueblo, rociándolos a ellos mismos con la sangre también del animalito sacrificado. Aquí, cuando se da la noticia de la resurrección, como dice Pedro, lo que vemos es precisamente que Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de su Hijo, que aceptó la sangre de nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Que Dios le haya resucitado, le dice a todo el mundo que ese sacrificio ha sido acepto, que es eficaz ese sacrificio, que la sangre del Cordero cubre nuestros pecados. Y de eso dice Pedro, de estos acontecimientos todos nosotros somos testigos. Dice Calvino comentando al respecto, aunque en la muerte de Cristo tenemos el pleno cumplimiento de la salvación, pues por ella somos reconciliados con Dios, se satisface el juicio divino, se suprime la maldición y queda pagada la pena. Sin embargo, no se dice que somos regenerados a una viva esperanza por la muerte, sino por la resurrección. Y por lo tanto, hermanos, celebrando la resurrección, celebramos algo muy significativo para nosotros. Porque la resurrección de Cristo es también nuestra resurrección. Como dice el apóstol Pablo, cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. El Señor Jesucristo, en esta Cuaresma, recordamos, debemos mirarlo en el cumplimiento de su oficio. Porque no es por otra razón que las Escrituras nos enseñan que precisamente Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo. Porque Cristo o Mesías no es un nombre propio, sino que se está refiriendo al oficio. Jesús fue ungido
fue llamado, se le dio una vocación, se le dio un oficio, se le dio una tarea. Por eso también Lucas se refiere a él llamándole el Cristo de Dios. El Señor Jesucristo cumplió ese oficio como el ungido, como el Mesías. Por eso en la cruz, cuando murió siendo el ungido. Y como aquel que cumple el oficio, cuando exclamó consumado es, lo está haciendo diciendo he cumplido lo que me fue encomendado. Murió por nosotros. Murió como aquel que fue puesto por nosotros, aquel de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo puso por nosotros y para nosotros. Por lo tanto, el Señor murió por nosotros, nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Por lo tanto, ahora nos contamos como los resucitados. Vivimos por Él y vivimos para Él. Porque la resurrección es muy común, hermanos, que la enfoquemos al futuro. Todos sabemos que algún día moriremos. ¿Cuándo? Nadie sabe. Pero más tarde, más temprano, aunque todos queremos que sea más tarde, ¿no? Lo más tarde posible. Pero no lo sabemos. Todos decimos, algún día moriremos. Y nos consolamos en las palabras que son verdaderas. Resucitaremos porque el Señor ha muerto por nosotros. Pero la resurrección no solamente se enfoca a algo en el futuro, sino la resurrección misma nos indica algo en el presente. Dice la pregunta 45 del Catecismo de Heidelberg: ¿qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Y en su respuesta nos señala tres cosas, las mismas tres cosas que Juan Calvino escribe en su Institución y que la comunidad reformada afirma en consonancia con las Escrituras. Primero, por su resurrección ha vencido la muerte, para hacernos partícipes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a nueva vida. Y tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. Veamos cada uno de estos, hermanos. La resurrección de Cristo nos aprovecha sobremanera, en primer lugar, porque significa nuestra justificación. Recordemos, la humanidad constantemente está pensando y está preguntándose acerca de la vida. Las cuestiones, hermanos, que la fe responde, la existencia de Dios, de esta realidad, de Cristo, de la salvación, no son cuestiones que se pueden separar de la vida cotidiana, porque responden a las preguntas básicas de la humanidad. ¿Qué es lo que existe? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Cuál es el propósito de lo que existe? ¿Por qué existo yo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué existe el mal? ¿Y cuál es la solución a la existencia del mal? Todas estas preguntas son esenciales en la vida, porque al responderlas, las respuestas van estableciendo, van conformando nuestra cosmovisión. Y estos trazan las líneas para nuestra vida. En base a las respuestas que demos a esas preguntas, vivimos. Y en el contexto de la Escritura, es que nosotros fuimos creados por Dios. Y fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para vivir en comunión con Él, con el Creador, reconociéndole, reconociendo su palabra y así trazando nuestra vida en este mundo, sirviéndole en todas las cosas, porque no hay nada en nosotros que no sea de Él. Nuestra vida
Cuando decimos nuestra vida es de Él, no estamos solamente señalando que nuestro respiro, nuestro hálito es de Él, sino todo lo que significa ser humano viene de nuestro Dios. Le pertenecemos. Nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades son suyas, porque Él nos la dio para cumplir nuestro oficio. Pero nosotros nos rebelamos. Nosotros nos rebelamos contra nuestro Hacedor. Menospreciamos su autoridad, menospreciamos su palabra. Quisimos buscar nuestra vida lejos de Dios, pensando que la autonomía era posible. Y la triste realidad es que no, porque la criatura jamás puede vivir sin relación a su Creador. Es como cualquiera de nosotros quisiera en un momento dado decir que no tiene padres. Eso es imposible. Todos nosotros fuimos engendrados. Y nos guste o no, tengamos pleito con nuestros padres o no, esa relación jamás puede ser alterada. Siempre seremos hijos de quienes nos engendraron. Nuestra genética está ahí. Por el hecho de decir que no son nuestros padres, dejaremos de ser chaparros. Por el hecho de negar a nuestros padres, dejaremos de ser morenos. ¿No? Eso lo llevaremos siempre, aún en la resurrección. Porque algunos imaginan que en la resurrección perderemos todos nuestros rasgos. Pero ¿a quién salvó el Señor? Pues me salvó a mí. Y yo soy así como soy. Esa es la identidad nuestra. Pero el hombre se apartó del Señor y provocó la ira de Dios. Dios está enojado con el hombre. Y ahí es donde interviene la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque la reconciliación con nuestro Creador no es posible sin antes saldar la razón de nuestra separación. Por eso la Escritura habla de reconciliación. Y aquí entra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que las Escrituras son abundantes en enseñarnos que nuestro Señor Jesucristo vino para nuestra justificación. Porque nosotros quebrantamos la ley de Dios, nosotros quebrantamos la palabra de Dios. Todos hemos aprendido la definición de pecado, ¿no es así? De la pregunta 14 del Catecismo Menor. Y por eso podemos responder a quien sea que nos pregunte qué es el pecado, inmediatamente podemos tener la respuesta. ¿O alguien necesita sacar el catecismo para ver qué dice? Todos sabemos la respuesta, porque la respuesta dice: pecado es toda falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de ella. El pecado entonces nos coloca en enemistad contra Dios. Y esa enemistad está calificada por la ley de Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios. Somos delincuentes. No nos gusta esa palabra, pero eso es lo que somos. Hemos violado la ley, hemos quebrantado la ley. Esa ley que establece la relación entre nosotros y Dios. ¿Qué exige la ley del pecador? Muerte. Tan sencillo como eso. Porque el principio de la ley dice: el alma que pecare, esa morirá. Para que ese castigo no se aplique, necesitamos ser justificados. Debe hacerse justicia, debe resarcirse el delito, debe resarcirse la falta. Pero estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede pagar por sus delitos y pecados? Nadie. Ahí es donde el Señor Jesucristo fue enviado por nosotros y para nosotros. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo entró.
para tomar nuestro lugar y en nuestro lugar morir, llevar nuestros pecados, cumplir obedientemente la ley de Dios y reconciliarnos con nuestro Dios. Ahí, en Cristo Jesús, fuimos justificados con aquella justicia con que nuestro Señor conquistó la muerte. Solo con la muerte de Cristo fue quitado del medio el pecado y por su resurrección quedó restaurada y restituida la justicia. Solo por eso el Señor nos llama a nosotros justos y santos, no porque seamos perfectos, sino porque ya hemos sido justificados juntamente con Cristo. Nuestra salvación depende completamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es en su obra en donde se encuentra contenida nuestra salvación, en su obra completa que está contenida entre la muerte y la resurrección de Él. Porque por su muerte el pecado quedó destruido, y dice Calvino, y la muerte quedó muerta. Y por su resurrección se estableció la justicia y la vida renació. A nosotros nos gusta mucho consolarnos, hermanos, decirnos, Dios es amor y Dios ama a todo mundo. Olvidamos un pequeño detalle con eso, que hemos quebrantado la ley de Dios. Y nadie puede ser reconciliado con Dios a menos que resarza este problema. Y eso solo es en Cristo Jesús. Cristo se presentó para nuestra justificación. Y Pablo es abundante en exponer esa doctrina en el libro a los Romanos. Y ahí está la buena noticia para nosotros. Con toda razón el apóstol Pablo dice que el Evangelio queda abolido y el Evangelio es hecho nulo si no estamos bien persuadidos de la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, cuando él habla de la resurrección del Señor. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración. Pero él afirma, y su testimonio es valioso. Porque recordemos que el apóstol Pablo no era del círculo cercano del Señor Jesús. Es posible que Pablo no haya conocido al Señor personalmente, como sí lo hizo Mateo, como sí lo hizo Pedro. Pero de que no cabía duda para el apóstol Pablo y que él podía dar testimonio del Cristo resucitado, es porque ¿quién le estorbó en su camino a Damasco? ¿A quién vio en su camino a Damasco? Y no había dudas para él, porque aquel que le salió al encuentro le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo estaba persuadido de eso. Por eso de él mismo dice, dando testimonio de la resurrección del Señor, que primero apareció a los 12, después a más de 500 personas, dice, y finalmente, como un abortivo, me apareció a mí. Ese es el testimonio de alguien que persiguió a la iglesia, de alguien que persiguió a Cristo, de alguien que no podía creer que aquello que se decía del Señor Jesucristo y que era pregonado por sus discípulos, él persiguió y perseguía con toda su energía. Pero él mismo sería convertido por el Señor en uno de los más grandes predicadores de la resurrección y por lo tanto de la justificación. Porque ahí, amados hermanos, hemos sido nosotros reconciliados con nuestro Señor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2,
y en los versículos 14 al 18. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, se hizo carne el Señor, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En segundo lugar, el provecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es nuestra santificación. Todos nosotros somos resucitados ya. Quien está en Cristo ha experimentado ya la primera resurrección. Porque como dice Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, pero ahora vivimos, ahora estamos vivos, porque tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Miremos lo que dice Romanos 4:25, en consonancia con la justificación también. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De ahí nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. De ahí nosotros, estando muertos en delitos y pecados, fuimos o recibimos nueva vida por la obra del Espíritu Santo. Por esto el apóstol Pablo también se refiere en el pasaje que hemos leído de Romanos 6. Fuimos plantados, entiéndase, morimos, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, para que siendo partícipes, ya somos partícipes. ¿Y qué añade? Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra... Romanos 6, hermano. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Miremos la implicación de la resurrección de nuestro Señor. No somos espectadores, no estamos mirando, no estamos escuchando o recordando algo que otros nos contaron que Cristo resucitó, sino algo que tiene implicaciones para nosotros. Pablo dice en ese texto, si fuimos plantados o sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ese es el propósito, por la gloria del Padre, así de esa resurrección se desprende esto para nosotros. Así nosotros andemos en novedad de vida, o en vida nueva. Esa es la santificación. Nosotros entonces, por la resurrección de Cristo, ya no somos contados más entre los que están en tinieblas, ya no somos contados más entre los que siguen muertos en sus delitos y pecados. Ahora somos contados entre el pueblo de Dios como los que viven. Y la resurrección tiene el sello sobre nosotros y tiene las implicaciones sobre nosotros de que exige de nosotros que andemos en vida nueva.
Por lo tanto, hermanos, no podemos celebrar este día y la resurrección del Señor a menos que estemos comprometidos a vivir esa vida nueva. ¿O será de nosotros, como dice el apóstol Pablo, de los hermanos de Corinto, cuando tenían roces, pleitos, divisiones? Y en uno de los momentos escribe, hermanos, sobre esto: yo no los felicito. ¿Por qué no? Porque debiendo ser espirituales, es decir, debiendo vivir la vida cristiana, sois carnales. ¿Qué hay entre ustedes? Pleitos, disensiones, fraudes, adulterios, fornicaciones. ¿Corresponde eso a un pueblo vivo? No. En consonancia de Gálatas capítulo 5, esas cosas, pues sí, eran nuestras y con vergüenza lo reconocemos, porque en esos tiempos estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y hacíamos las obras de la carne. Y las obras de la carne son esas: adulterio, fornicación, pleitos, disensiones y todas esas cosas. Pero la novedad de vida emerge de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, aplicando la justificación en Cristo Jesús para producir en nosotros vida nueva. Y el pueblo de Dios debía ser debe ser este pueblo nuevo que exprese vida nueva en todos los ámbitos. Por eso los frutos del Espíritu, ahí dice el apóstol Pablo, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y a veces nosotros somos como los cerillos. Pues nada más los raspan y se encienden, ¿no? A veces entre nosotros no podemos conversar, pero apenas nos tocan un pelito y nos encendemos. ¿Dónde está la paciencia? La templanza. Y todavía nos atrevemos a justificarlo, a decir, pues así soy yo. Y si ya me, ¿cómo dicen? ¿Para qué me invitan? En esa lucha estamos con nosotros mismos, hermanos. En novedad de vida. Como cristianos estamos para reorientar nuestra vida en Cristo Jesús. Dice el hermano Eldon Taylor: si Dios es supremo y soberano, entonces sus normas y estándares divinos de justicia, verdad, bondad, belleza y amor deben tener el control y la motivación finales en todo lo que los cristianos piensan, quieren y hacen. Y solo está repitiendo eso que hemos dicho en las Escrituras. Estas normas, y no las de una ciencia política apóstata, una ciencia jurídica apóstata, una ciencia social apóstata, sino las normas de Dios, deben convertirse en las directrices que guíen al cristiano y lo guíen como ciudadano, como trabajador, como científico, como profesor, como artista y como padre. Y solo ellas, es decir, las normas de Dios, deben iluminarle constantemente a la hora de resolver los problemas a los que se enfrentan en todos los ámbitos de la vida. Eso es lo que significa la resurrección. Un compromiso cultural, porque está involucrada toda nuestra existencia. Ser de Cristo, llevar el sello de su resurrección, significa entonces que las normas de Dios deben ser las normas de vida para nosotros. Pero a veces nos justificamos nosotros diciendo, todo el mundo hace lo mismo. El mundo no es mi referencia para hacer lo que hago. Es Cristo y su palabra. Porque muchos citan aquello de que, pues a la mexicana, el que no tranza,
no avanza. No, amados hermanos, si hemos resucitado juntamente con Cristo, significa que los estándares divinos, que la ley de Dios es la norma de nuestra vida, y que estos son los que deben gobernar todo cuanto nosotros hacemos. La palabra de Dios se convierte en directriz para toda tarea que nosotros hacemos. La palabra de Dios es la directriz para mi ejercicio de padre. La palabra de Dios es la directriz para mí como esposo, para mí como hijo, para mí como ciudadano, como lo que sea la vocación que Dios me haya dado, ahí se lleva la santificación. Porque un político cristiano santo no es aquel que ora antes y después de, sino es aquel que aplica la ley de Dios en lo que hace. El trabajador cristiano no es el que se persigna antes. Bueno, nosotros no nos persignamos, pero hay mucha gente que hace eso, no diciéndose cristiano, al principio y al final. El trabajador cristiano es aquel que hace su trabajo bajo las normas de Dios, siguiendo sus principios, que en su vida y aquello que hace, es más, ni necesita decirle a su patrón, yo soy cristiano. Haga lo que haga, lo hace para la gloria de Dios, lo hace para bien de su prójimo y lo hace como mayordomo de la creación. Y ahí hay un trabajador santo. Ahí hay un cristiano trabajando. Ahí hay un cristiano que entiende las implicaciones de que ya no está más muerto y por lo tanto no hace las obras muertas que hacen los muertos. Porque las obras muertas que hacen los muertos son los que roban, son los que defraudan, son los que adulteran, los que fornican, los que roban, los que mienten, y una lista enorme de pecados, obras de muerte. Por eso Francis Schaeffer podía referirse a la cultura en la cual vivimos, una cultura de muerte. Porque cada vez menos está la palabra de Dios y cada vez más las obras de la carne. La resurrección en Cristo Jesús nos pone en un nuevo estatus. Nosotros somos puestos para ser luz y sal en esta creación en la cual vivimos. Ya hemos sido resucitados. Ya no somos más o no estamos más muertos. La muerte no tiene más potestad sobre nosotros. Somos de Cristo. Somos de nuestro Señor. Por lo tanto, vivamos, hermanos, en vida nueva. Yo sé que es un reto. Es mucho más fácil seguir la corriente. Es mucho más fácil ir con la mayoría. Es difícil ir contra corriente. Pero esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. Y eso implica entonces que somos innovadores, que debemos ser innovadores. Y eso tiene sus costos. Pero esa es la vida que se desliga de la resurrección en nuestro Señor. En otra parte de su misma obra, el doctor Evan Taylor dice: el apóstol Pablo nos enseña que Dios Padre ha confiado todo el poder y la autoridad en la tierra a su Hijo, resultado también de su resurrección, a través de la cual ahora gobierna todas las cosas, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 y siguientes. El Cristo resucitado y ascendido ha recibido de Dios Padre la gran tarea de transformar no solo las vidas individuales, a cada uno, que ahí comienza nuestra reconciliación con Dios, sino transformar toda la vida cultural, legal, política, científica y económica. Como Señor de la historia, del tiempo y del espacio, Jesucristo no puede estar satisfecho con nada menos
que una organización cristiana de la sociedad humana en su conjunto. ¿Y a quién le toca eso? A nosotros. Por lo que se convierte en el deber, el privilegio y la gloriosa tarea de todos los cristianos luchar por una condición de la sociedad moderna que ofrezca la máxima oportunidad tanto a otras personas como a ellos mismos de vivir una vida plena, una vida libre y una vida más abundante, y asegurarse de que los cristianos nunca sean controlados por un mundo apóstata y rebelde, sino que controlen ese mundo con la fuerza y el poder del Dios Todopoderoso. Pero como he dicho, hermanos, a veces la corriente es tan grande y tan fuerte que nos arrastra, que nos lleva consigo. Pero ya no somos más de ellos. Algún día caminamos con ellos, algún día nos dirigimos como ellos, algún día actuamos como ellos. Pero Cristo nos ha resucitado a una nueva vida. Y no se trata de que ya no vivamos. Al contrario, se trata de recuperar en Cristo la verdadera vida. Los cristianos son los que debemos saber de qué trata la vida y saber vivir realmente la vida. Esa imagen de que los cristianos dejan el mundo y se encierran y solo cantan salmos y solo leen su Biblia y ayunan y se mortifican, pero no se divierten, no gozan, no hacen cultura, no es correcta. Los cristianos son los que primero han recuperado la verdadera noción de lo que es la vida, para qué fue hecha, cuál es el propósito, recuperado el conocimiento de la verdad. Son los que deben saber entonces qué es verdad y cómo implantar la verdad en todas las tareas que nos ha demandado el Señor hacer. Hemos resucitado con Cristo. Vivamos entonces la nueva vida en Cristo. Una gran responsabilidad, una gran tarea. Nuestro viejo hombre fue crucificado ya con Cristo. El nuevo hombre ha resucitado con Cristo. Como dice Pablo a los Efesios y a los Colosenses, hermanos, despojémonos del viejo hombre. O como le decían algunos, entre seminaristas a veces éramos bromistas. Si te corriges, pero para decirle te corriges, le decías o te sometes o te somatamos. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Revistámonos del nuevo hombre, también creado en Cristo Jesús. Y este es, hermanos, el sello que debe llevar nuestra vida. En tercer lugar, la resurrección de Cristo significa la garantía de nuestra resurrección. La resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. El hombre vive agobiado, hermanos, por la muerte. Hace una semana, no sé si supieron la noticia de una jovencita española. Estuvo luchando por que se aprobara la eutanasia en su caso, y sucedió. Y la justificación en muchos casos es su derecho. A veces vemos la muerte como la solución a nuestros problemas, pero la muerte no es la solución
a nuestros problemas. Vivimos agobiados por esta consecuencia de la caída que es la muerte. Tanto que en muchas ocasiones, hermanos, nos preocupamos grandemente. Uno comienza a decir, me duele por aquí, no será cáncer. Y cuando piensa en eso, piensa que sus días ya están contados. Pero no solo eso, ¿no? A veces uno le da miedo salir de casa, no me vayan a atropellar, no me vayan a asaltar. Uno vive agobiado por eso, porque no fuimos creados para eso. La muerte no es parte de nuestra vida desde la creación. Dios no nos creó para morir. La muerte testifica constantemente del pecado, porque el pecado trae aparejado la muerte y duele. Por eso nos duele la muerte de un ser querido. Por eso nos duele cuando pensamos en nuestra propia muerte. Pero la victoria de nuestro Señor Jesucristo es una victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y garantiza nuestra resurrección. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida y quien está en Cristo tiene vida. Por eso constantemente a su pueblo que se preocupa por los que ya murieron, la respuesta del Señor Jesús es, no te preocupes. Yo soy el que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos, y yo soy el que tiene las llaves. Yo soy el que tiene las llaves. La Escritura no habla mucho de la muerte, de lo que acontece en la muerte, por eso tenemos a veces preguntas sobre qué sucede en la muerte. Pero las Escrituras nos hablan mucho de lo que es antes, y nos hablan también de lo que vendrá después, cuando el Señor Jesucristo regrese y en la resurrección. Pero en la muerte no nos habla mucho. Suficiente para decirnos que descansemos en Él, que la resurrección del Señor Jesucristo es garantía de nuestra resurrección, que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esas son las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Porque Cristo es las primicias. Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y para aquellos de la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que también se inquietaban acerca de los que ya murieron, dice Pablo, les escribo estas palabras para que ustedes no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, sino les escribo estas palabras para que ustedes tengan esperanza. Ya no ven a los que han muerto, ya no los escuchan, ya no los tienen entre ustedes. Pero cuando venga Cristo, entonces los que han muerto en Cristo regresarán. Vendrán juntamente con el Señor. Luego nosotros, los que habremos quedado, resucitaremos juntamente con Cristo. Recibiremos a nuestro Señor y así estaremos siempre con Él. Esa certeza nuestra no es una certeza basada en posibilidades, no está basada en la ley de las probabilidades, será probable que sí, sino está basada en la certeza que nos da aquel que venció en la cruz a la muerte, se levantó de la tumba, mostró la aprobación del Padre sobre su sacrificio, y aquí que vive por los siglos de los siglos, y también le pone el sello sobre nuestra existencia, porque es suya. Si el Señor no viene antes,
nos llama a su presencia. Cuando el Señor Jesucristo regrese, vendremos con Él. Y si el Señor viene antes, seremos transformados y estaremos reunidos para siempre con el Señor. Por lo tanto, esas batallas que enfrentamos diariamente en nuestra vida, por amor a Cristo, por su señorío, en la santificación de nuestra vida que hemos descrito en el punto número 2, estas enfrentémoslas porque hemos vencido juntamente con Cristo. Y aún si los enemigos de Cristo nos matan, quitándonos la vida, no nos arrebatarán de las manos de nuestro Señor. Porque ahí estamos seguros. El Señor nos dio esa promesa y la cumplirá como el Dios fiel que es. Por lo tanto, amados hermanos, en este día de celebración de la resurrección, celebremos con gozo. Dios no está más enojado con nosotros. Hemos sido reconciliados por la sangre de Jesucristo. Por eso ahora no tenemos más vergüenza, sino que ahora venimos confiados y nos dirigimos a Él en adoración diciendo: Padre nuestro. Pero también en toda nuestra vida encontramos que ese sello tiene expresión. En segundo lugar, vivamos la vida que el Señor nos dio, pero vivámoslo bajo la premisa de su señorío. Sean las normas de Dios las que guíen nuestros pasos, que nuestra vida florezca, que nuestra vida sea una vida de glorificación a Dios, de restauración de la vida, de liderazgo en todos los ámbitos que el Señor nos da. Que si bien, hermanos, sí vamos contracorriente, eso es verdad, pero el que va con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Y finalmente, mirando hacia el futuro, cuando eso suceda, cuando el Señor en su gracia tenga bien así hacerlo, el Señor restaurará todas las cosas, como lo dice en su palabra, dándonos cielos nuevos y tierra nueva. Mirando hacia ese lugar, hacia ese punto, hermanos, manténgase el corazón nuestro alegre, contento, regocijante, celebrando que Cristo el Señor triunfó. Y como hemos cantado en uno de los himnos, salve, aleluya, Cristo el Señor triunfó y yo juntamente con Él. Oremos. Bendito Señor, cuántas gracias te damos, Padre. Lo que haces sobrepasa, Señor, nuestro entendimiento y sobrepasa nuestra manera de expresar nuestro sentir, Señor. Pero no tenemos duda de lo que ha acontecido. No tenemos duda de lo que ha acontecido en la historia que te has revelado, Señor, en tu Hijo amado Cristo Jesús. No tenemos duda de tu amor para con nosotros. No tenemos duda, Señor, de nuestra pertenencia. Por eso te pedimos, Padre, seas con nosotros en nuestro vivir, como vivos entre los muertos, con el sello de la resurrección, viviendo en novedad de vida, esperando, Señor, hasta el día que regreses. Y tú, que eres el Señor de la vida, traerás contigo a aquellos que han partido de entre nosotros. Y a nosotros nos transformarás, Señor, para estar para siempre contigo en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Entre tanto, fortalécenos, Padre, para hacer tu voluntad.
para vivir conforme a tu gracia, y así se ha hecho con este pueblo que ha muerto con Cristo y ha resucitado juntamente con Cristo a nueva vida. A ti sea la gloria, bendito Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si notaron, hermanos, en el boletín está el resumen de los 3 frutos de la resurrección de Cristo en nosotros, los 3 beneficios de la resurrección. Aquí están esos 3 beneficios. Gracias al Señor. Todos en pie vamos a responder a la palabra predicada con el himno 129, por 1000 arpas y 1000 voces. De la sexta parte, Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida, por Lobo Mazo y letra por Tomás Kelly.